El nervio vestíbulo-coclear, octavo par craneal, transporta los sentidos especiales de audición y el equilibrio. El nervio vestíbulo-coclear transporta dos tipos de sensibilidad especial: vestibular, equilibrio, y auditiva, audición. Sus receptores sensitivos se sitúan en áreas especializadas sobre las paredes internas del laberinto membranoso. Esta es una delicada estructura tubular llena de líquido endolinfa, ubicada dentro de una serie de túbulos interconectados dentro del hueso temporal petroso. Los túneles se denominan laberinto óseo, y los traductores sensitivos para ambos componentes del nervio craneal óseo se denominan células ciliadas. Las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas primarias del octavo par craneal se extienden por toda una corta distancia desde las bases de las células ciliadas en el aparato vestibular y la cóclea hasta los cuerpos de las células nerviosas en los ganglios vestibular de escape y espiral correspondiente. Las prolongaciones centrales de estas células forman un octavo nervio craneal que discurre a través del conducto del bulbo interno en compañía del séptimo par craneal y entra en el bulbo raquídeo en la unión con la protuberancia. Las prolongaciones centrales terminan en núcleos vestibulares y cocleares en el tronco cefálico. Y aquí llegan las fibras aferentes a recibir la impresión en el utrículo y en el sáculo, que vienen de los canales semicirculares horizontales, vertical y posterior, que están orientados en ángulo recto. Los movimientos cefálicos van a desplazar la endolinfa, que desplaza la cúpula y hace que los estereocilios de las células ciliadas se inclinen. Tienen la membrana de la capa, están descansando en la capa de la lámina basilar. La otocórnea es una lámina, una sustancia gelatinosa que se mueve con respecto del movimiento de la cabeza y hace mover estos estereocilios. Los más largos van a estimular a los pequeños. El conducto coclear se aloja en la membrana basilar, que tiene una rampa timpánica, tiene células de sostén, donde están las células ciliadas externas, y arriba está en el conducto coclear lleno de endolinfa, membrana pectoria, la célula ciliada interna, la externa. Los laberintos óseo y membranoso del nervio vestíbulo coclear del nervio octavo han eliminado el hueso del temporal petroso. La ampolla del conducto semicircular. Para lograr claridad, las estructuras no están dibujadas a escala. Son las ciliadas maculares del utrículo y del sáculo. El órgano de Corti en el laberinto membranoso del conducto coclear. El componente vestibular consiste en el utrículo y el sáculo y tres canales semicirculares: las celdillas ciliadas sensoriales, las priorinarias especializadas de las máculas en el utrículo y en el sáculo, y las crestas de los canales semicirculares. El utrículo y el sáculo son expansiones del laberinto membranoso. Cada uno tiene una mácula, que es un pase de células ciliadas externas por una lámina gelatinosa denominada la membrana otolítica. Incluye millones de finas partículas de carbonato de calcio. Las otocórneas, que yacen sobre la superficie o introducidas en su cara superior. Las principales funciones del utrículo y del sáculo son detectar la posición de la cabeza y los movimientos de esta en relación con la gravedad. A medida que la cabeza se mueve, la atracción de la gravedad sobre la membrana otolítica hace que quede rezagada. A medida que la membrana otolítica se desplaza en relación con las células ciliadas subyacentes, los estereocilios de las células ciliadas sufren deflexión. Esta deflexión afecta a los canales iónicos con puertas mecánicas situadas cerca de los extremos de los cilios. Véase también los potenciales de acción en las neuronas sensitivas. Según la dirección de la deflexión, las células se despolarizan e hiperpolarizan, lo que conduce a un aumento en la disminución de la liberación del transmisor desde la base y un aumento o una disminución de los potenciales de acción en las neuronas sensitivas. Las células ciliadas de las máculas están orientadas en todas las direcciones posibles. Hay un aumento o disminución en la liberación del transmisor desde la base y un aumento o una disminución en la generación de potenciales de acción en las neuronas sensitivas primarias. Las células ciliadas de las máculas están orientadas en todas las direcciones posibles.
Por tanto, el movimiento de una dirección dada excita a algunas células ciliadas y dividiendo a otros tiene poco efecto sobre otras. La mácula del utrículo está orientada en el plano horizontal y la mácula del sacro se sitúa en el plano vertical. La aceleración de la cabeza en cualquier dirección conduce a una deflexión como mínimo de algunos haces de cilios en ambas estructuras. En consecuencia, las máculas del utrículo y del sacro pueden enviar una señal compleja al encéfalo que codifica el movimiento cefálico. Dado que las máculas en el sacro y en el utrículo responden a la gravedad, su función es tan seriamente como golpear en el espacio debajo del agua y en ciertas condiciones en un avión. En esencia de información visual, los pilotos están entrenados para confiar en los instrumentos del avión y no en sus propias aferencias vestibulares. El canal semicircular. Los canales semicirculares son tubos de laberinto membranoso que se extienden desde el utrículo y están orientados en ángulos rectos entre ellos. Cada canal tiene un extremo expandido, la ampolla que contiene un parche de células ciliadas similares y el utrículo y el sacro. Sus células ciliadas están cubiertas por una estructura similar o un gel de la cúpula. Dado que el gel de la cúpula no contiene otocórneas, no responde a la gravedad a medida que se mueve la cabeza, la inercia hace que la endolinfa dentro de los canales quede detrás y empuje a las cúpulas. En consecuencia, los estereocilos de las células ciliadas apulares se inclinan por las propiedades eléctricas de las células ciliadas. Cambian, trabajando en conjunto, las células ciliadas envían señales al encéfalo que codifican el movimiento de los tres planos. Aquí el ejemplo de cómo están dispuestos los canales semicirculares posterior, horizontal y anterior en ángulo recto uno del otro. Y el órgano vestibular. Viendo las impresiones vestibulares al ganglio vestibular. El neurotransmisor liberado por las células ciliadas en las máculas y las ampollas afecta la profundidad de las máculas primarias cuyos cortes celulares se encuentran en el fondo de estas. Los núcleos vestibulares integran señales del aparato vestibular con referencias sensitivas de la médula espinal y del cerebelo y el sistema vestibular, y coordinan actividades motoras involucradas en los movimientos oculares y esqueléticos. El núcleo vestibular está compuesto por cuatro subnúcleos mayores que se asientan en el piso del cuarto ventrículo a nivel de la unión bulbo-protuberancial y se denominan de superior, medial, de Deiters o descendente e inferior. Superior, medial o descendente inferior. Los núcleos vestibulares integran señales del aparato vestibular con aferencias sensitivas de la médula espinal, el cerebelo y el sistema visual, y coordinan actividades motoras involucradas en los movimientos oculares y esqueléticos. El núcleo vestibular está compuesto por cuatro subnúcleos mayores que asientan en el piso del bulbo raquídeo a nivel de la unión bulbo-protuberancial. Se los denomina superior, lateral, superior medial, Reiters y descendente inferior. Superior, lateral, medial y Reiters y el inferior. Las aferencias que provienen mediante los canales semicirculares, pero también de los órganos de los otolitos, se proyectan hacia los núcleos superior y medial que envían señales al fascículo longitudinal medial ascendente contralateral para coordinar los movimientos cefálicos y oculares a través de los núcleos de los nervios craneales 3, 4 y sexto. El núcleo medial también forma una proyección bilateral sustancia caudalmente hacia la médula espinal a través del fascículo longitudinal medial descendente para coordinar los movimientos posturales de la cabeza y del cuello. Las aferencias predominantes desde los órganos de los otolitos también desde los canales semicirculares se proyectan hacia el núcleo lateral de Diepes, que se proyectan homolateralmente a la médula y espinal en su mayor parte con el tracto vestibuloespinal lateral para coordinar los núcleos posturales a la gravedad. El núcleo descendente inferior se proyecta bilateralmente a la médula espinal cerca de FML descendente a las porciones vestibulares del cerebelo y los otros núcleos vestibulares. La vía no se muestra en la figura. Los núcleos vestibulares envían una pequeña cantidad de axones a través del tálamo hacia la corteza somatosensitiva, donde se proporciona la apreciación consciente del equilibrio y la posición de la cabeza.
Las referencias predominantemente desde los órganos de los otoglitos, también desde los canales semicirculares, se proyectan hacia el núcleo lateral del látex, que se proyectan homolateralmente a la médula espinal, en su mayor parte en el tracto vestíbulo espinal lateral, para coordinar las respuestas posturales a la gravedad. El núcleo descendente inferior, que se proyecta lateralmente a la médula espinal, el fascículo medial longitudinal descendente y las porciones vestibulares del cerebelo y de los otros núcleos vestibulares de la vía. Todos los núcleos vestibulares envían una pequeña cantidad de axones a través del tálamo hacia la corteza somatosensitiva, donde proporciona la apreciación consciente del equilibrio y posición de la cabeza. En esta imagen se muestran las principales proyecciones desde el núcleo. Las ondas sonoras en el aire entran en el conducto auditivo externo y golpean la membrana timpánica, haciendo que vibra. Las vibraciones son transportadas a través de la cavidad del oído medio por una cadena de 3 pequeños huesos, el martillo, el yunque y el estribo, hasta la ventana oval de la cóclea. Esta cadena de huesecillos hace más que transferir simplemente la fuerza de la onda sonora desde la membrana timpánica hasta la membrana oval, y produce una amplificación de la fuerza por unidad de área, que es aproximadamente 15 veces la de la ventana oval, y en un segundo lugar, a los huesecillos, el movimiento actúa como un sistema de palancas, de modo que una fuerza dada en la membrana timpánica produce una fuerza mucho mayor en el estribo. En consecuencia, alrededor del 60% de la energía sonora aplica en la membrana timpánica es transferido al oído interno, donde puede producir movimiento de líquido de los huesos. Si los huesecillos no estuvieran presentes, más del 90% de la energía sonora no reflejaría nuevamente el oído externo. La cóclea, que proviene de la palabra latina cóclea, que significa caracol, es la porción espiralada del laberinto óseo que alberga el conducto coclear, comunica con la cavidad del oído y medio a través de las aperturas del hueso. La ventana oval, ventana vestibular cubierta por la base del estribo, y la ventana redonda, ventana coclear, cubierta por un delgado diafragma flexible de la membrana timpánica secundaria. Los movimientos del estribo de la ventana oval establecen ondas de presión dentro de la perilinfa, que viajan a través de la cóclea y producen la vibración del diafragma de la ventana redonda. Si esta ventana y el diafragma no estuvieran presentes, el movimiento del estribo sería impedido por la naturaleza imprescindible del líquido del laberinto. La ventana redonda, con su diafragma flexible, permite que el líquido se mueva ligeramente, posibilitado la propagación del sonido a través del conducto coclear. Parte del laberinto membranoso divide la cóclea en 3 porciones. En consecuencia, alrededor del 60% de la energía sonora aplicada en la membrana timpánica es transferida al oído interno, donde puede producir un movimiento de líquido. Si los huesos no estuvieran presentes, más del 90% de esta energía se reflejaría nuevamente al oído externo. La cóclea, que proviene de la palabra cóclea, entonces de otra vez lo mismo, Entonces está la acción que entra el sonido a través de la membrana timpánica, y por la articulación que tiene el martillo, el yunque y el estribo, va a ejercer un movimiento, ¿sí? Un movimiento que se va a aumentar en traducción, va a movilizar la membrana oval para que entre el sonido, y este sonido se va a transformar en energía a través de la cóclea, ¿sí? Llevada a la rampa, al oído, órgano del corte que se asienta sobre la membrana basilar. Las células ciliares de este órgano están divididas en dos grupos. Las células ciliares internas forman conexiones sinápticas por más del 95% de las aferentes sensitivas. Son fundamentalmente responsables de la traducción del sonido. Los estereocilios de las células ciliares internas se proyectan en la linfa dentro del conducto coclear. Cuando la linfa se mueve en respuesta a los movimientos de la membrana basilar, los cilios se inclinan hacia atrás y hacia adelante, abriendo y cerrando los canales iónicos con puerta mecánica que se encuentran cerca de sus extremos. El cambio resultante de la vibración de los neurotransmisores produce un cambio correspondiente a la velocidad de transmisión de los impulsos a lo largo de la proporción auditiva del octavo nervio. No se interpreta como un cambio en la intensidad del sonido. Las células ciliares externas, si bien son mucho más numerosas,
12.000 forman conexión sináptica solo en un 5% de las aferentes primarias debido a la capacidad singular para modificar su forma celular en respuesta a cambios eléctricos en sus membranas. Las células ciliadas externas continúan alimentando o aumentando los movimientos de las membranas basilares y por lo tanto ampliando las actividades de las células ciliadas internas. Este mecanismo se denomina amplificador coclear. Los potenciales de acción de las neuronas sensitivas, la traducción, o sea, la conversión de energía de las formas mecánicas a eléctricas, se logra mediante las células ciliadas. Estas tienen forma de frasco o son células cilíndricas de origen epitelial, unas de cilios de 200 a 300 estereocilios se proyecta sobre la superficie apical de cada célula ciliada. Los cilios varían en longitud y están dispuestos desde los más cortos hasta los más largos. Una proteína filamentosa. El nexo del extremo externo conecta al extremo interno mediante células ciliadas. Esta tiene forma de frasco y son células cilíndricas de origen. Los canales iónicos son los canales iónicos con nexos del extremo. La deflexión de los estereocilios hacia el alto de ellos conduce a la apertura de los canales iónicos. La composición de la endolinfa en la cual se bañan los cilios difiere de cualquier otro líquido extracelular porque tiene una alta concentración de potasio y una carga positiva. Por lo tanto, con la apertura de los canales con la puerta mecánica, el potasio fluye del medio ambiente extracelular a la célula, lo que conduce a la despolarización. La célula ciliada almacena vesículas sinápticas en sus bases un neurotransmisor excitatorio, probablemente ácido glutámico, que se libera de manera tónica. La velocidad de liberación aumenta y disminuye a medida que se abren y cierran los canales de la membrana y se despolariza e hiperpolariza. El neurotransmisor liberado se une a los receptores en las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas primarias. El cambio en la liberación del neurotransmisor produce un cambio correspondiente en la velocidad de transmisión del impulso a lo largo de las neuronas sensitivas hasta el tronco encefálico. El encéfalo interpreta el aumento y la disminución del tráfico de impulsos como un aumento y disminución de la intensidad del sonido. Aquí tenemos la traducción sensitiva de una célula ciliada interna. Obsérvese que el tamaño de los estereocilios en relación con el cuerpo de la célula ciliada está muy exagerado. Con fines, en realidad, la reflexión máxima de los estereocilios es de más menos 1 de grado en reposo. Aproximadamente el 15% de los canales iónicos están abiertos. Esto permite el flujo hacia adentro de los cationes, pero principalmente el potasio debido a su alta concentración en la endolinfa. La transducción sensitiva de la célula ciliada interna se observa que el tamaño de los estereocilios en relación con el cuerpo de la célula ciliada está muy exagerado. En realidad, la deflexión máxima de los estereocilios es más o menos 1 grado en reposo. Aproximadamente el 15% de los canales iónicos está abierto. Este permite el flujo hacia adentro de los cationes, que son principalmente potasio debido a su alta concentración en endolinfa. La despolarización, uno de las estereocilias sufren deflexión hacia el estereocilio más largo. 2 de los canales iónicos se abren permitiendo una mayor entrada de potasio del citoplasma, lo que despolariza las células. Los canales de calcio sensibles al voltaje se abren permitiendo el flujo de calcio que aumenta la liberación de neurotransmisores de las vesículas sinápticas y en consecuencia el tráfico de impulsos a lo largo de las aferentes primarias aumenta el sistema nervioso central. El exceso de potasio es eliminado por la célula. Hiperpolarización. Los estereocilios sufren deflexión lejos del estereocilio más largo. Los canales iónicos se cierran disminuyendo el movimiento de potasio en el citoplasma, lo que hiperpolariza a la célula. Disminuye la entrada de calcio en la célula, lo que disminuye la liberación del neurotransmisor de las vesículas sinápticas. En consecuencia, el tráfico de impulsos a lo largo de las aferentes primarias disminuye el sistema nervioso central y lo interpreta como una disminución de la intensidad del sonido. Las características estructurales de las propiedades mecánicas de la membrana basilar varían a lo largo de su longitud. En la base de la cóclea, la membrana basilar es corta y se encuentra muy estirada a través de la base del conducto coclear. Se necesitan altas frecuencias de sonido para poner en movimiento esta área de la membrana. A medida que se progresa a lo largo del conducto coclear desde la base hasta el vértice de la membrana basilar, se vuelve más ancha y más relajada, de modo que responde a frecuencias de sonido cada vez más bajas. En consecuencia, el sonido en un tono dado produce un área de desplazamiento máximo en una posición particular a lo largo de la membrana. Las células ciliadas están situadas a lo largo de toda la membrana basilar. Una célula ciliada
dado aumenta su frecuencia de descarga solo cuando la membrana basilar adyacente está vibrando. Por lo tanto, la actividad de una célula ciliada dada siempre señala el mismo tono en el encéfalo. La mayor parte del sonido de nuestro medio ambiente es complejo, o sea, consiste en varios sonidos de diferentes tonos e intensidades. En circunstancias normales, varias áreas de la membrana basilar y por tanto varios grupos de células se activan a la vez. El sistema auditivo de la vía sensitiva desde la periferia hasta la corteza cerebral es mucho más compleja que otras vías sensitivas. Los axones sensitivos primarios del radio espinal se proyectan al núcleo coclear en el tronco del encéfalo. El núcleo coclear se encuentra entre la unión de la protuberancia del bulbo raquídeo y está envuelto en el pedúnculo cerebeloso inferior. Desde el punto de vista funcional está dividido en núcleos cocleares ventrales y dorsales. El núcleo coclear dorsal se proyecta a través de la línea media por medio de la estrella acústica dorsal y luego rostralmente del menisco lateral para hacer sinapsis en el colículo inferior contralateral. Las neuronas del núcleo coclear ventral se proyectan bilateralmente a través del cuerpo trapezoide, también conocido como estrella acústica ventral y la estrella acústica intermedia, hacia el complejo nuclear olivar superior para la represión del sonido. Las neuronas del complejo nuclear olivar superior se proyectan a través de los meniscos laterales a los colículos inferiores. Por su parte, el colículo inferior se proyecta a través del braquio del colículo inferior al cuerpo geniculado medial del tálamo y de aquí a la corteza auditiva primaria sobre la cara superior del giro temporal transverso del lóbulo temporal. Dado que la mayor parte de las proyecciones de los núcleos cocleares son bilaterales, las lesiones unilaterales en el tronco encefálico no suelen producir déficit de audición limitados al oído. Entonces, aquí está cómo se va la estrella acústica, se refiere al dirigirse al colículo inferior, la corteza auditiva, el giro transversal temporal transverso, va al braquio del colículo inferior, llega al cuerpo geniculado medial del tálamo, hace sinapsis por ahí, para así alcanzar el menisco lateral, la estrella acústica, el cuerpo trapezoide, estrella acústica ventral y estrella acústica intermedia.